Un cordial saludo al capítulo Pamplona del norte de Santander. Aprovecho la oportunidad porque está nutrido de estudiantes y una de las obras más grandes del maestro Jairo Parra Quijano, que es el líder del derecho procesal en Colombia y en Iberoamérica, me atrevo a decir. Hoy se engalana este sitio con la presencia de dos que se fatigaron en el aula cuando bebían de la fuente del maestro Jairo Parra Quijano y que fueron egresados de la Universidad Libre. Me refiero al maestro Alfredo Beltrán Sierra, expresidente de la Corte Constitucional de Colombia y un jurista inmenso que lleva en hombros lo que significa la democracia. Al igual que al maestro Dagoberto Charri Rivas, el hombre hecho verbo, elocuente y que efectivamente, como les decía, es unilibrista y que fueron discípulos del maestro Jairo Parra Quijano. Hoy en la mañana precedieron quienes hoy son realidad ya en la Universidad Libre y que hace poco se fatigaban como semilleros, Cindy Reyes y Ronald Zanabria. De manera que hoy la Universidad de Pamplona celebra el tercer congreso, que es el espacio académico para las futuras generaciones de lo que significa verdaderamente lo que es el conocimiento. El tema que me correspondió no es pacífico, y no es pacífico porque tiene varios referentes. Primero, cuando el Instituto Colombiano de Derecho Procesal elaboró el proyecto del Código General del Proceso y luego fue al Congreso de la República y vinieron los debates, se nombró una comisión por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho, y en esa comisión, respecto al artículo 375, numeral quinto del Código General del Proceso, se llevó a cabo una discusión y tenemos acá tres posiciones. ¿A qué me refiero? La declaración de pertenencia es un proceso que se brinda a toda persona que ha tenido una posición pública quieta y pacífica para que adquiera el derecho de dominio a través de este modo, que es uno de los modos que están consagrados desde Roma hasta el día de hoy. Se encuentra previsto en el artículo 673 del Código Civil. En vigencia del Código de Procedimiento Civil, al acreedor hipotecario no se le convocaba al proceso. En el Código de Procedimiento Civil, siguiendo la lógica de lo que es la pretensión y la resistencia, es decir, la relación que hay entre el poseedor material versus el titular del derecho de dominio, sencillamente se citaban a todos los titulares de derechos reales. ¿Qué sucedió con el Código General del Proceso? Del año 2012, el que reemplazó al Código de Procedimiento Civil. En el artículo 375 regula expresamente la declaración de pertenencia y dice de bienes de propiedad privada. Dice quiénes pueden demandar la declaración de pertenencia, es decir, quiénes están legitimados por activa, y establece todo poseedor material. Los acreedores también pueden, pero formular la pretensión a favor de su deudor para poder perseguir. Que a propósito, ahora un paréntesis, hoy esos acreedores tienen una segunda oportunidad. Antiguamente tenían que esperar que se consolidara el derecho de dominio, es decir, el tiempo necesario para alegar la prescripción. Me explico. En vigencia del Código de Procedimiento Civil, tenían que esperar que ese demandado tuviera más de 20 años para alegar la prescripción a favor del demandado. Hoy en día tendrían que esperar 10 años, pero cuando vino el Código General del Proceso, les dijo a los acreedores, ustedes también pueden perseguir al deudor cuando él sea poseedor material. Y en estos momentos, la posesión material en Colombia se puede embargar, secuestrar, avaluar y rematar expresamente. Artículo 593, numeral tercero del Código General del Proceso. Entonces aquí empiezo a deslindar dos figuras, lo que es el derecho de dominio y lo que es posesión material.
Y un tercer grupo que dice el artículo 375 que puede formular la demanda alegando la prescripción adquisitiva es cuando se trata de comuneros, siempre y cuando ese comunero haya tenido la explotación económica del bien sin que haya sido autorizado por los demás. Dicho de otra manera, que se comporte como un auténtico poseedor material. Es decir, aquel que ha tenido contacto con la cosa, cuya posesión esté presente con los elementos que la doctrina ha llamado ánimos y corpus, y a través del tiempo que la ley dice o señala, en el caso concreto 10 años, tendrá derecho a través de un proceso para hacer efectiva la ley sustancial, para que se le declare que es titular del derecho de dominio. ¿Dónde vino el problema y la polémica para las tres tendencias que tenemos en la propia comisión que revisó el proyecto de Código General del Proceso? Que el artículo 375 dijo, del certificado de traición, si se logra verificar que el inmueble tiene un gravamen hipotecario, se debe citar al acreedor hipotecario. Y entonces nacieron tres corrientes, una de ellas lideradas por el maestro Ramiro Bejarano, que dijo: se tiene que recomendar al Congreso de la República que adicione el artículo 375, numeral quinto, y el numeral 10, que cuando se profiera la sentencia que declara la prescripción, se extingue la hipoteca. Hubo resistencia, el tema no fue pacífico. Vino otro grupo, efectivamente liderado por el doctor Marco Antonio Álvarez, y dijo: no, imposible, al acreedor no se le puede citar a este proceso, porque la relación jurídica es entre el propietario y el poseedor, y no tiene nada que ver la hipoteca con la posesión material, de manera que no se puede extinguir. Y vino otra tercera, que es liderada por el doctor Hernán Fabio López Blanco. Mire, el código tiene que quedar redactado así: si del folio de matrícula inmobiliaria se logra verificar que existe un acreedor hipotecario, se disponga la citación del mismo, y que diga el código: se autoriza al prescribiente para que, además de alegar la prescripción adquisitiva, pida también la extinción del gravamen hipotecario, eso sí, siempre y cuando se haya extinguido la hipoteca, porque la hipoteca también se extingue por prescripción. Esto no es nuevo en Colombia. Es decir, en los 32 departamentos de Colombia, todo poseedor material que contrate a un abogado para iniciar el proceso de pertenencia o prescripción adquisitiva o usucapión y verifique que el inmueble tiene un gravamen hipotecario, si han transcurrido más de 10 años, pues simultáneamente puede hacer uso de lo que se llama la acumulación de pretensiones. Y son muchas las sentencias en Colombia donde no solamente se declara la adquisición por prescripción, sino que además se cancela la hipoteca por extinción, pero por el fenómeno de prescripción, conforme está consagrado en el Código Civil. ¿Cuáles fueron las razones del grupo que dijo: la prescripción adquisitiva extingue la hipoteca? La primera, señalaron: quien alega la prescripción es un modo originario, y quien adquiere el título no emana de su antecesor, sino de la ley. De manera que la prescripción también, o el proceso de pertenencia, se adelanta como una especie de purificación, y a esa persona que lo adquiere por prescripción se le tiene que entregar libre de todo gravamen. Efectivamente, que pasó al Congreso de la República y no hubo ninguna recomendación. Esto es, no se pusieron de acuerdo en la comisión respecto a las tres posiciones. De manera que, ¿cómo quedó el artículo 375, numeral quinto del Código General del Proceso? Norma que es aplicable a los procesos de declaración de prescripción adquisitiva. Se dice que es requisito obligatorio de la demanda allegar el folio de matrícula inmobiliaria, y que si hay un gravamen hipotecario o prendario, se debe citar a este acreedor. Pero la ley no dijo para qué se le cita. Y entonces nacen varias preguntas. Una de ellas:
¿Qué clase de litisconsorcio existe? ¿Qué pasa si en ese proceso, existiendo un gravamen hipotecario, no se cita al acreedor hipotecario? ¿Qué puede hacer el acreedor hipotecario cuando se le cita? Es decir, ¿para qué se le cita? Y segundo, si efectivamente la sentencia que se profiere en el proceso de pertenencia es una sentencia que extingue la hipoteca. Mi posición es la siguiente. Voy a citar normas concretas. Es un imposible, cuando uno tiene bien claro que la finalidad de los procesos es la efectividad de la ley sustancial, que sin que expresamente se le haya dicho al acreedor hipotecario, oiga, lo cito para que haga valer sus derechos, pero sin que ninguna parte diga que se le va a extinguir la hipoteca, luego un juez lo sorprende y le cancela la hipoteca. El primer argumento válido mío tiene que ver con la congruencia. El artículo 42, numeral quinto del Código General del Proceso, dice que es un deber del juez interpretar la demanda y que tiene que garantizar dos principios pilares, como son el principio de la congruencia y principio de la contradicción. Cuando uno tiene bien claro cuál es la estructura del proceso civil, si el demandante lo único que hace es alegar como pretensión la prescripción adquisitiva extraordinaria, por ninguna parte pide la extinción de la hipoteca, primero porque no sea el tiempo necesario para que se extinga por prescripción, y no está en ninguna de las causales previstas en el Código Civil para cancelar la hipoteca, como es la resolución del derecho del constituyente, que es distinto extinguir el derecho a resolver el derecho. De manera que en este proceso, si se toma en consideración la misma definición que es sentencia, que está en el artículo 278 del Código General del Proceso, la sentencia es el acto jurisdiccional, es la providencia que tiene que resolver la pretensión del demandante y la excepción del demandado. Y cuando uno se va al artículo 281, que regula la congruencia, la sentencia tiene que estar en consonancia con los hechos y las pretensiones. ¿De dónde puede sacar el juez? ¿Con qué pretexto puede sacar el juez? Demandante, usted ganó, pero con todo respeto, abro comillas, de ñapa le va a dar la cancelación de la hipoteca. Y voy a demostrar que existen normas, tanto sustanciales como procesales, para saber cuál es la razón por la cual se le cita al acreedor hipotecario. La regla general es que el poseedor material y el propietario, y todos sabemos, con fundamento en la publicidad registral, que ese inmueble tiene un gravamen hipotecario. Igual, si la persona alega la prescripción adquisitiva, hay una medida cautelar que se llama la inscripción de la demanda, y el acreedor también debe tener conocimiento que el inmueble sobre el cual tiene el gravamen está siendo pretendido en un proceso, porque es lo que se llama el principio de publicidad. Lo que hizo aquí el legislador es que ese principio de publicidad fuera más concreto y no abstracto, que se le cite al acreedor hipotecario para decirle: el inmueble, que es la garantía suya, está siendo perseguido. Pues bien, la pregunta es: ¿qué debe hacer el acreedor hipotecario, o qué puede suceder si el acreedor hipotecario es notificado en la declaración de pertenencia, que es un proceso cuyas partes son quien pretende la adquisición por prescripción y al demandado a quien se le extingue el derecho de dominio? Este otro está citado porque se le vincula sencillamente para que haga valer sus derechos. En ese proceso no los puede hacer valer. ¿Por qué? Por una razón muy obvia. Es un proceso declarativo donde se debaten hechos, y este señor es un acreedor donde él tiene un proceso propio, que es un proceso ejecutivo. De manera que, y voy con norma propia, todo acreedor, cuando el deudor no le cumple su obligación, puede perseguir el patrimonio, y el instrumento por excelencia para perseguirlo es el proceso ejecutivo. Iniciado el proceso ejecutivo, el patrimonio de una persona es la prenda general de todos los acreedores. Se embarga el inmueble, y lógicamente que en la oficina de registro, el titular del derecho de dominio, que hoy es demandado, se le embarga el derecho de dominio porque sigue siendo titular del derecho de dominio. Yo quiero que todos, por favor, retengan lo que vamos a señalar.
Luego de embargado el inmueble, se ordena el secuestro porque expresamente la ley lo señala, que el embargo de bienes inmuebles se debe perfeccionar, además con la diligencia de secuestro, porque es la gran oportunidad para saber si el inmueble es ocupado por terceros, especialmente por poseedores materiales, para que hagan valer sus derechos. Vamos al siguiente caso concreto y todos tomen nota de la siguiente norma. Artículo 596, numeral tercero. ¿Qué dice el artículo 596, numeral tercero? Si al momento de practicar el secuestro, el bien se encuentra en poder de un tercero, esto es, que no sea demandante ni sea demandado, y alegue hechos constitutivos de posesión material y los acredite siquiera sumariamente, prosperará la oposición. Si la parte demandante insiste en el secuestro, ese opositor quedará como secuestre, pero si no insiste la parte demandante, sencillamente se levanta el secuestro. Entonces viene la pregunta acá, que es lo más importante, porque hoy en día se puede embargar la propiedad del demandado o se puede embargar la posesión material del demandado. Si la parte demandante insiste, no, insisto en el secuestro, viene un trámite expresamente regulado en el artículo 309 del Código General del Proceso, se recaudan las pruebas y si vuelve a triunfar el poseedor material, porque se logra demostrar, no importa que sea 1, 2, 3, 4 años, sino que sencillamente tiene una posesión pública, pacífica, yo allí no estoy alegando prescripción adquisitiva, que dice cuando me siguen que tenga 10 años, simplemente que tengo la posesión material, se levanta el secuestro. En todo proceso ejecutivo, singular, real, es decir, hipotecario o concursal, cuando se levanta el secuestro, pero no el embargo, porque en la oficina de registro el demandado sigue siendo el titular del derecho de dominio y tiene 3 días la parte demandante. En este caso concreto, llámese un ejemplo, un banco, para perseguir el derecho de dominio, se nombra un perito y viene aquí algo importante: cómo se evalúa el derecho de dominio cuando el inmueble no es ocupado por el propietario sino por un poseedor material. Ahora viene otra pregunta: ¿y cómo se evalúa la posesión material cuando el demandado que tiene el inmueble bajo el título de posesión material le es embargado? ¿Qué sucede si ese demandado que tiene posesión material, la posesión es de un solo año, o tiene 5 años, o tiene 7 años? Cuando se embarga la posesión material, hay que secuestrarla y se evalúa también. Entonces tenemos aquí 2 cosas: que en un proceso ejecutivo de un acreedor y de un deudor, cuando hay un tercero que se opone, y vamos a colocar un ingrediente mayor, ese tercero que se opone tiene una prescripción adquisitiva extraordinaria, cuya única pretensión acá es que se declare que adquirió el bien por prescripción, y se opone. Se levanta el secuestro, no el embargo. Pregunta: ¿y en qué caso se levanta el embargo? Si el acreedor dentro de los 3 días no persigue el derecho de dominio, además de levantar el secuestro, se levanta el embargo. Y para que un bien se pueda rematar, tiene que estar embargado, secuestrado y evaluado. Pero si el acreedor es diligente y dentro de los 3 días dice: persigo el derecho de dominio del demandado, se nombra un perito. ¿Será que tendrá que ponderar cuándo adquirió ese demandado el bien? ¿Qué mejoras le hizo al bien? ¿Desde cuándo está el poseedor material? ¿Cuánto tiempo tiene de posesión? Bien, se remata y hay remate. Muchos colombianos, de manera ingenua, porque no tienen conocimiento sobre un remate, van y rematan porque está absolutamente baratísimo el remate. Y después de que participan en la subasta, le entregan papeles. Esto es su dominio.
un oficio de embargo a registro, una diligencia de secuestro, una oposición y un remate. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Pues el único instrumento para poder vencer a un poseedor material es un proceso reivindicatorio. No es lo mismo rematar un bien que rematar un derecho. De manera que en el proceso ejecutivo, cuando se opone el poseedor material y se persigue el derecho de dominio, en caso de remate, se remata es el derecho, pero no el bien. Eso es importante cuando haya remates. ¿Cuáles son los dos únicos casos en los cuales hay cancelación de gravamen hipotecario? Recorriendo todo el Código General del Proceso, no hay sino dos casos. En todo proceso ejecutivo, donde se persigue el patrimonio del deudor, si hay gravamen hipotecario prendario, es obligatorio citar a ellos, de lo contrario no se puede rematar el bien. Siempre que son notificados y vinculados al proceso, en el caso concreto del acreedor hipotecario, tiene un término perentorio para comparecer ante el juez que lo cita o presentar la demanda por separado. Si deja de vencer el término, tendrá que concurrir ante el juez que lo citó, pero con un problema gravísimo, que si no concurre, el inmueble se remata y el juez que remate el inmueble y haya notificado al acreedor hipotecario, en la aprobación del remate ordena la cancelación de gravámenes. Ese es el primer caso donde la ley expresamente habla de la cancelación de hipoteca. Segundo caso, el escenario más bello para que los estudiantes puedan aplicar todos los conocimientos es el llamado proceso de expropiación. Artículo 399 del Código General del Proceso. En este proceso no participa el poseedor material y es el mejor escenario para poder justificar que de ninguna manera en la declaración de pertenencia al acreedor hipotecario se le puede cancelar el gravamen hipotecario, y menos cuando no lo ha pedido el demandante. En la expropiación, la demanda se dirige contra quien se va a expropiar, esto es contra el titular del derecho de dominio, contra todos los que tengan derechos reales principales, y si hay procesos judiciales, si hay embargos, es decir, lo que llamamos derechos litigiosos, se les tiene que convocar. Pues bien, este es un caso interesante que conocí en la ciudad de Cúcuta. Hay una persona que es casada, vive feliz, hace una promesa de compraventa, el inmueble lo tiene hipotecado, cae en desgracia, la señora lo embarga, tiene separación de bienes, ejecutivo singular e hipotecario, resolución de contrato, separación de bienes. Va al proceso, tiene embargo de remanentes y le llega la última, expropiación por parte del Estado porque tiene que pagar una vía. Allí no concurre ni comparece el poseedor material. Ustedes pueden examinar el artículo 399 y este caso para que ustedes lo puedan, es decir, y sobre todo al numeral que le voy a dar, artículo 399, numeral 11. Dice el artículo 399 que es un proceso de una estructura supremamente corta, término de traslado 2 días, y si se decreta la expropiación, artículo 399, numeral 7, en la sentencia se ordena la cancelación de todos los gravámenes. Si al momento de hacer la entrega el bien se encuentra en manos de un tercero que alegue posesión material, esto no es obstáculo para entregar el inmueble, es decir, el inmueble se entrega. Pero ese tercero, dentro de los 10 días siguientes, deberá presentar un incidente para demostrar que tenía una posesión material pública y pacífica, que el bien estaba en manos de él, que era un tercero. Y si prospera el incidente, la indemnización que se le reconozca se pagará preferencialmente con los dineros consignados. Tenemos un caso donde hay cónyuge, la persona del ordinario con la resolución del contrato, un banco, el municipio de Cúcuta, y frente a todos ellos, con acreedor hipotecario,
de la suma se le paga al poseedor material para poder demostrar que yo no puedo confundir la propiedad con la posesión material. Estos son los casos donde expresamente se cancela el gravamen hipotecario. Pues bien, ¿para qué se cita al acreedor hipotecario? Al acreedor hipotecario se le cita para que haga valer sus derechos, no en el mismo proceso, sino en un proceso separado, cuyo escenario propio sería un proceso ejecutivo. ¿Qué puede suceder? Que el acreedor hipotecario inicia el proceso ejecutivo. Bien puede ser hipotecario o puede ser singular, y que al momento de practicar el secuestro se oponga al poseedor material. Si se opone, ya vimos lo que sucede si prospera la oposición. Pero ¿qué sucede si por desconocimiento de ese poseedor material y más de su abogado que lo desconoce, le dice tranquilo que ya iniciamos una pertenencia, tenemos inscripción en novena de registro, deje que practiquen el secuestro? Catastrófico, porque en todo proceso ejecutivo donde no se oponga al secuestro, efectivamente se llevará a cabo la diligencia de remate. Y al llevarse a cabo la diligencia de remate, ahí sí, de acuerdo con el artículo 456 del Código General del Proceso, el bien se debe entregar al rematante, de manera que no se le admitirá ninguna oposición con el pretexto que aquí está la demanda, la inscripción de la demanda y que soy un poseedor material. Usted tenía una oportunidad, o en el momento de la diligencia, o dentro de los 20 días siguientes, a haber alegado la posesión. Como no la alegó, se le remata. Y es requisito obligatorio en la declaración de pertenencia, está consagrado expresamente, de que el juez practique la inspección judicial con una sola finalidad, para verificar que el poseedor material que está alegando la prescripción es el mismo que ocupa el inmueble. De manera que cuando hay remate del bien y en la pertenencia el juez llega al inmueble y no encuentra al demandante sino al rematante, frustra las pretensiones porque el medio de prueba demuestra que ese demandante dejó de ser poseedor material y vencieron todas las oportunidades. A todos ustedes, para terminar, están cordialmente invitados el 1 de junio en Cúcuta, en el 14º Congreso de Derecho Procesal. Y agradezco públicamente al maestro Jairo Parra Quijano, padre de los semilleros, que hace posible estos espacios. Muchas gracias.